Hola, mi nombre es José Luis Martín Sáez, alumno de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles, y este vídeo es un resumen del proyecto de fin de grado que he realizado para optar al título de Administración y Dirección de Empresas. El trabajo consiste en programar una calculadora financiera mediante el editor de Visual Basic de Excel. Este editor lo podemos activar dentro de las opciones de Excel, marcando la casilla Mostrar ficha programador en la cinta de opciones. Pulsamos Aceptar y en la barra de herramientas aparece la pestaña Programador, dentro de la cual encontramos el editor que acabamos de mencionar. En este editor introduciremos las instrucciones y los procedimientos que queremos que nuestro programa lleve a cabo. Todos los procedimientos que componen la calculadora financiera que hemos creado están explicados en el trabajo que hemos presentado para el fin de grado, en el documento propiamente dicho. Por lo tanto, en este vídeo vamos a poner una serie de ejemplos que nos permitirán comprobar que la calculadora creada funciona correctamente. Bueno, pues para iniciar la calculadora tenemos este botón que nos permite dirigirnos al menú principal, en el cual podemos acceder a cada una de las funciones que la componen, que son inversión y préstamo, el cálculo del Vanilla TIR, conversión de tipos de interés, operaciones de leasing y por último podemos salir también del programa. La primera función, inversión y préstamo, nos permite calcular cada uno de los parámetros que componen estas operaciones, que son comunes a ambas, y son el número de periodos, la tasa de interés, el valor actual, el pago o el valor final. Por ejemplo, si queremos calcular el valor final de una inversión, tenemos que seleccionarlo dentro del menú desplegable y a continuación rellenar todos los datos de esta inversión. Tenemos que tener en cuenta que las inversiones se realizan, por lo menos desde nuestra calculadora, desde el punto de vista del inversor, es decir, la persona que invierte el dinero con el objetivo de obtener un beneficio final. Por lo tanto, los signos del valor actual y del pago deben ser negativos, ya que suponen un desembolso, una cantidad que va a invertir en el banco, por ejemplo, en una entidad, para obtener unos rendimientos con los intereses que van a generar. Por ejemplo, supongamos que en el momento actual invierte 500 euros negativos, ya que es una salida de efectivo, y cada mes va a invertir 100 euros. Como son pagos mensuales, el número de pagos al año debe ser 12. El número de periodos, que es el número total de pagos, vamos a suponer que son 60 para que la duración sea 5 años. Y por último, la tasa de interés debemos expresarla en porcentaje y además en el efectivo correspondiente al periodo en el que estamos trabajando, en este caso en el efectivo mensual. Si disponemos, por ejemplo, de un 2% anual, podemos convertirlo en el formulario de conversión de tipos, al que podemos acceder desde el botón Convertir. Por lo tanto, un 2% anual lo introducimos en el recuadro correspondiente al 2% anual y como lo queremos convertir en el mensual equivalente, indicaremos que los subperiodos son 12, ya que un año contiene 12 meses. Pulsamos aquí y convertimos el anual en el nominal y en el efectivo mensual equivalente. Para copiarlo a la plantilla anterior, pulsamos en confirmar y ya lo tenemos aquí. Por último, seleccionamos postpagable o prepagable en función de si los pagos se realizarán al final del periodo o al principio. Lo dejamos postpagable suponiendo que los abonamos al final. Lo invertimos, la cantidad que invertimos es al final del periodo de cada mes. Pues por último, el valor final, cuando pulsamos en calcular VF, nos sale un total de unos 6.800 euros. Si a este valor final le restamos la cantidad total que hemos invertido, que son los 500 euros iniciales más las 60 cuotas de 100 euros cada una, obtenemos que el beneficio es de 354,02 euros y la duración de la operación de 5 años, como habíamos comentado. Bueno, pues limpiamos y vamos a aplicar ahora un préstamo. Por ejemplo, vamos a calcular el pago correspondiente a un préstamo. A diferencia de las operaciones anteriores de inversiones, los préstamos en esta calculadora lo podemos realizar desde el punto de vista del prestamista, quien presta el dinero, o del prestatario, quien lo recibe. Supongamos que lo vamos a hacer desde el punto de vista del prestatario. Queremos calcular el pago que debe abonar a la entidad tras recibir una cantidad de 50.000 euros positivo, ya que es un flujo de caja entrante. El valor final siempre debe ser 0. En este caso, el valor del préstamo lo va a devolver mediante pagos anuales, por lo tanto lo dejamos 1, un pago al año, y mediante 15 pagos en total, 15 anualidades.
La tasa de interés vamos a suponer que es de un 4% efectivo anual, por lo tanto no necesitamos convertirla. Y en este caso marcamos la opción prepagable pues por variar. Calculamos el pago y tenemos un total de 4.000 euros, 4.324,09 euros negativos, ya que es el pago que va a tener que realizar el inversor, una salida de efectivo. La duración son 15 años, ya que son un total de 15 periodos anuales, y el beneficio no es posible, ya que solo se calcula en las inversiones, en las operaciones de inversión. Bueno, volvemos para calcular para explicar la siguiente función, que es la del BAN y la TIR. En esta plantilla podemos valorar proyectos de inversión mediante el método del BAN y la TIR. Para ello necesitamos introducir los flujos que va a generar nuestro proyecto hasta un máximo de 15, que es lo que hemos programado. Por ejemplo, 4 flujos, vamos a suponer. Que en el primero, el desembolso es un total de 500 euros. El desembolso siempre será negativo, por lo tanto, aunque lo introduzcamos positivo, nuestro programa le añadirá el signo menos automáticamente. El primer flujo que va a generar esta operación son 300 euros, el segundo 400, en el tercero va a tener una pérdida de 50 euros y en el último flujo va a ser 500 euros, un beneficio de 500. Pulsamos aceptar y todos los valores se copian a la tabla de nuestra plantilla anterior. A continuación podemos calcular la TIR directamente. La TIR es la tasa, el tipo de interés de mercado, la tasa de actualización de estos flujos, que va a hacer que la rentabilidad del proyecto sea cero, es decir, que no tenga ni pérdidas ni beneficios. Y esta tasa es del 44% aproximadamente. Cualquier tasa de interés, cualquier tipo de interés del mercado, tasa de actualización K, superior a K, al 44%, superior a la TIR, hará que el proyecto de inversión, la inversión, obtenga pérdidas. Pero si la tasa es menor, por ejemplo un 15%, este proyecto va a obtener beneficios. Calculamos el BAN y nos sale 316,33. Esto quiere decir que con una tasa de descuento del 15%, nuestro proyecto va a recuperar los 500 euros del desembolso inicial y además va a generar un beneficio de 300 y pico euros. Si pulsamos en ver gráfico, veremos el comportamiento del BAN sobre la hoja de cálculo. Lo primero que se ha hecho ha sido copiar estos valores a esta tabla con los flujos negativos en rojo, y a continuación ha calculado el BAN para una tasa K desde el 0% hasta el 100%. De manera que para un 15% vemos que el BAN debería ser 316,33, y aquí vemos efectivamente es correcto. Y si bajamos hasta el 44%, hasta la tasa K del 44% o algo más, el BAN debería ser 0. Pues bien, aquí lo tenemos. No es justo 0 porque hemos visto que tenía algún decimal, pero sí podemos comprobar que a partir de ella los flujos son negativos, o sea, el BAN es negativo a partir del 44%. También podemos comprobar que a medida que aumenta K, el BAN disminuye, que es lo que nos muestra el gráfico. El BAN decrece a medida que aumenta K, y en el punto donde corta a la gráfica, al eje, es la TIR, cuando el BAN es igual a 0, en torno al 44%. Bueno, limpiamos y hacemos un nuevo cálculo, volvemos para explicar el formulario de conversión de tipos. Esta plantilla ya la hemos comentado anteriormente. Nos permite realizar conversiones de tantos de interés. La diferencia respecto a la plantilla anterior es que antes nos aparecían estos botones de confirmar, que nos permitían copiar, por ejemplo, un valor a la plantilla de cálculo, un valor efectivo siempre. En este caso no, en este caso solo vamos a hacer la equivalencia. Por ejemplo, si disponemos de un 4% nominal mensual, lo transformaremos en sus efectivos equivalentes. Un efectivo trimestral del 33%, también en sus equivalentes. Y un anual del 7% lo podemos calcular en el semestral, por ejemplo, en el efectivo semestral y en el nominal semestral. Bien, pues limpiamos y volvemos al menú principal para explicar la última función, que es la del leasing. Estas operaciones consisten, vamos a explicarlo mediante un ejemplo. Por ejemplo, una empresa necesita disponer de un determinado bien, vamos a suponer un coche, y contacta con una entidad de leasing que es la que lo va a comprar el coche. Lo va a adquirir de un proveedor abonándole una cantidad inicial, por ejemplo 20.000 euros.
En esta plantilla las operaciones siempre se van a realizar desde el punto de vista de la entidad de leasing, por eso es un flujo negativo. Vale, pues la empresa que necesita disponer del bien es como si lo alquilara y tiene que abonar a la entidad de leasing un pago, una cuota periódica. Y esto es lo que nos va a calcular esta plantilla. ¿Cómo lo va a calcular? Pues en primer lugar introducimos el capital inicial, ahora la tasa de interés que se le va a aplicar a los pagos, por ejemplo un 5%, el número de pagos que se van a realizar, por ejemplo 10, y el valor residual. El valor residual es la opción de compra con la cual la empresa puede adquirir el bien al final de la operación, cuando concluye el último pago. Por ejemplo, supongamos que son 2.500 euros. Vale. Pues pagable y prepagable, como ya hemos comentado, en función de si los pagos son al final o al principio. Calculamos el pago y son unos 2.400 euros. Esto es lo que debe abonar la empresa a la entidad de leasing para disfrutar del bien. En el cuadro de amortización lo veremos más claro. Bueno, todos estos datos que tenemos aquí los ha copiado a la hoja de cálculo y a continuación cerramos esta pantalla. Ha realizado el cuadro de amortización, en el cual el capital vivo del periodo 0 equivale al capital inicial. Como son pagos postpagables, son cuotas postpagables, mejor dicho, la primera cuota se abona en el periodo 1, al final del primer periodo, que sería el periodo 1. Los periodos siempre se van a enumerar del 0 a n, como son postpagables, a n más 1. Y las cuotas se van a empezar a enumerar desde el primer pago. El pago, como vemos, es constante, es lo que habíamos calculado. Los intereses se calculan como el capital vivo por la cuota de interés, por la tasa de interés. La amortización es la diferencia entre el pago y los intereses. El capital vivo del periodo se calcula como el capital vivo del periodo anterior menos la amortización. Y el capital amortizado es la suma de la amortización, la acumulación de la amortización. De manera que en el último periodo el capital amortizado es igual al capital inicial de la operación, al capital que había pagado la entidad de leasing. Vemos que también en el último periodo se abona el valor residual porque en las operaciones de leasing, tanto postpagables como prepagables, suponemos que el valor residual se paga como una cuota adicional. Podríamos poner un ejemplo de que se abonara en el último periodo, pero en este caso se abona como una cuota adicional. Y comprobamos que el resultado es correcto, ya que al final de la operación el capital vivo es 0. Bueno, pues vamos a limpiar y un nuevo cálculo. Esta plantilla también nos permite calcular préstamos, el pago que recibiría el prestamista. Se realiza desde el punto de vista del prestamista solamente. Supongamos que presta una cantidad de 100.000 euros a una tasa de interés del 2% que le van a devolver mediante 15 anualidades y el valor residual es 0. En los préstamos siempre debe ser 0. Marcamos prepagable para cambiar y el pago es de 7.629,95 euros. Pago anual, mensual, es indiferente, siempre y cuando la tasa de interés corresponda al periodo. Si es pago anual, esta tasa debe ser anual. Si es pago mensual, deberíamos introducir la tasa mensual. ¿Que no la conocemos? Pues la convertimos. Bueno, pues el cuadro de amortización en este caso, al ser prepagable, bueno, los valores los copia y el primer pago se realiza al principio del primer periodo, no al final. Por lo tanto, la primera cuota se abona en el periodo 0. Vemos que antes era la primera cuota en el periodo 1, pues ahora en el 0. El número de periodo va a ser 15, simplemente acaba con la diferencia que acaba en 14, pues porque empiezan las cuotas en 0, pero las cuotas son 15 como vemos. El resto es igual, intereses no hay, ya que no había capital vivo anterior. La amortización, el capital amortizado al final es 100, no hay valor residual y el capital vivo final es 0. Bueno, pues esto ha sido todo respecto al vídeo, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya entendido todo. Muchas gracias y un saludo.